Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de iniciar, te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla y en muchas otras más, con esa imagen de perfil redonda color violeta y, y- y- Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de iniciar te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla con esa imagen de perfil redonda violeta, Miguel Montoro y el nombre Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete, sígueme y comparte estos contenidos para que sean de bendición a un mayor número de personas. Nuestro estudio tiene como título como un abortivo y guarda relación con la idea que todos tenemos en nuestra mente cuando escuchamos una palabra como esta. Ahora, ¿qué es lo que nos puede enseñar la frase como un abortivo que se encuentra dentro de la Biblia? Lo vamos a aprender usando tres ideas que vamos a unir al final de este estudio. La idea número uno que nos habla acerca de lo que significa como un abortivo tiene que ver con algo que el apóstol Pablo escribió. Pero antes de ello, quiero dejarte muy claro que el propósito de este tema es hablarte a ti, creyente o no creyente, para que puedas llegar a entender lo impresionante que es el amor de Dios. Y un amor así de impresionante es capaz de transformar vidas enteras si tú se lo permites. Idea número uno. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, como ves en pantalla, lo siguiente: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, como a alguien nacido fuera de tiempo, como traducen otras versiones de Biblia. Pablo, cuando se comparaba con los otros apóstoles, se consideraba como alguien que llegó fuera de tiempo, como alguien que no merecía nacer, como alguien que no merecía ser tomado en cuenta o ser considerado como un apóstol. Él se consideraba como un abortivo, como alguien que no tenía el derecho de haber existido. Esa es nuestra idea número uno. Ahora, nuestra idea número dos tiene que ver con el ministerio Fe Mueve Montañas, cuyas siglas ves del lado izquierdo de tu pantalla, al cual yo pertenezco. Durante uno de los viajes misioneros de Fe Mueve Montañas, en una actividad de la cual tú estás viendo una imagen al centro de tu pantalla, estoy compartiendo la palabra de Dios con un grupo de hermanos en Cristo en la capital de Ecuador, en Quito. Y estamos hablando de un tema en particular, pero esta actividad se está desarrollando dentro de las instalaciones de la Fundación Henry Davis, que nos facilitó el espacio. Así que como idea número dos, quiero hablarte del trabajo de la Fundación Henry Davis, que se une con la idea de Pablo. Según el propio director de la Fundación Henry Davis, ellos durante muchos años se han encargado de poder recibir a niños sin hogar hasta poderlos criar y que estos alcancen su mayoría de edad y puedan ser reintegrados a la sociedad. Pero en uno de tantos testimonios que un trabajo como este nos puede dar, el director me comentaba que en varias ocasiones era la propia policía ecuatoriana la que llegaba a presentarse a la fundación llevándoles en medio de unas telas sucias a bebés recién nacidos que ellos se habían encontrado,
aún todavía con su cordón umbilical y la placenta de su madre en su cuerpo, algo que seguramente a muchos nos sobrecoge de tristeza, porque sabemos que en muchos casos, bebés, podemos decir que cientos, miles, literalmente por día, son abandonados o no les es permitido nacer. Impresionante el que se presenten casos así. Y tiene que ver con lo que Pablo decía, como alguien que no merece nacer. El Señor me permitió llegar a ser lo que soy por su gracia. La tercera idea tiene que ver con la sociedad en la que el apóstol Pablo vivía. Después uniremos estas tres ideas. En los tiempos de Pablo era la cultura romana la que imperaba en toda Europa y Oriente Medio. Y en la cultura romana existían roles sociales bien definidos. El hombre tenía funciones bien definidas y la mujer también. Y se consideraba que legalmente hombre y mujer tenían los mismos derechos prácticamente en todo. Pero para el romano, socialmente había una cosa, un modelo que estaba por encima de cualquier otra posición social. Y ese modelo era el modelo y la posición del padre de familia. El hombre, en su ejercicio de padre de familia, podía ejercer funciones y tenía derechos que no podía tener como hombre o que no podía tener su esposa. Y uno de esos derechos tenía que ver con recibir a sus hijos que nacían. Cuando las parteras romanas daban a luz o ayudaban a dar a luz a los hijos romanos, no se lo entregaban de inmediato a las madres romanas para que los amamantaran, sino que era su responsabilidad ir a buscar al padre romano que se encontraba en otra habitación esperando de pie, y entonces la partera llevaba al bebé recién nacido y lo ponía en el suelo a los pies del padre romano. Era en ese momento en el cual el padre romano podía decir que aceptaba o que rechazaba a tal hijo. Si ya tenía demasiadas hijas, mujeres y quería un hijo varón, él podía rechazar a la niña o por cualquier otro motivo podía aceptar o rechazar. Si el bebé era aceptado, la partera llevaba de regreso al bebé con su madre para que empezara el proceso de amamantamiento. Pero si era rechazado, el bebé ni siquiera llegaba a brazos de su madre nuevamente, sino que era arrojado, como puedes ver la imagen que está en tu pantalla, literalmente a la basura. Y ahí la mayoría de los bebés terminaban siendo devorados por animales. Ahora, en los tiempos de Pablo, muchos judíos, sabiendo esta costumbre romana, habían tomado ya el hábito de que cada cierto tiempo iban a los basureros romanos a hurgar y a buscar entre la basura porque sabían que podían encontrar algún bebé. Y si lo encontraban, lo rescataban, se lo llevaban y lo criaban como si fuera su hijo o su hija y le salvaban la vida. Y eso es lo que se cree que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando escribió eso. Vamos a unir las tres ideas y pensemos en el impresionante amor de Dios. Nosotros somos los bebés sacados de la basura. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Aceptémoslo. Cuando analizamos las cosas que pensamos y la forma en que decidimos, nos damos en cuenta que constantemente ofendemos a Dios sin que esto nos importe. Las consecuencias de nuestras decisiones llegan a nosotros y desesperados buscamos ayuda y una vez que las situaciones mejoran, volvemos a hacer las mismas cosas o incluso peores. No merecemos el amor de Dios y no merecemos una gracia que es capaz de perdonarlo todo y ofrecernos la posibilidad de transformar nuestras vidas. No, el amor de Dios es inmerecido. Nosotros somos como bebés sacados de la parte más sucia espiritual de nuestra existencia, pero, como ves en la última frase de la parte de abajo,
podemos venir a ser recibidos como verdaderos hijos de Dios, con todos los derechos que esto implica. Por eso la Biblia dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que conoce, disfruta y entrégate a este que es el impresionante amor de Dios que Él tiene para tu vida. Gracias por ver este estudio. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios